y amén. Bueno, además de presentar al Señor, pues quiero contarles que hemos estado disfrutando muchísimo este viaje que estamos haciendo por el libro de Juan. Más que todo este relato del encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Semana a semana yo he sentido al menos personalmente una gran adrenalina, aunque he escuchado, he leído, he estudiado esta historia, pues cada semana me quedo con deseo de saber más acerca de nuestro Señor. Pues hoy vamos a hacer un paréntesis en este viaje tan emocionante de Juan para abordar un tema que es muy pertinente, muy importante, que nosotros en tiempos de pandemia podamos profundizar. Para abordar el tema de hoy vamos a estudiar Segunda de Corintios. Por más de 2 años el pastor domingo a domingo nos llevó por Primera de Corintios y quedó más que claro que la iglesia de Corinto era una iglesia que necesitaba una transformación profunda y radical. Tenían un problema a lo interno que nada más reflejaba que no habían comprendido totalmente el Evangelio y cómo aplicar el Evangelio en esta situación. Entonces, a modo de introducción, tengo que contarles que la segunda carta de Corintios fue escrita unos meses nomás luego de la primera. Pablo se entera por medio de Tito que la primera carta surgió efecto. Muchos de los hermanos que recibieron esa carta pues se sintieron sumamente conmovidos y se arrepintieron de su pecado. Pero existía un peligro allí que Tito también le comunica al apóstol, y es que llegaron muchos judaizantes, y estos judaizantes, falsos maestros, empiezan con sus falsas enseñanzas de nuevo a influenciar a muchos de la iglesia. Así que estos falsos maestros empiezan a atacar a Pablo y a su autoridad. ¿Cómo habían logrado estos falsos maestros que la iglesia dudara de Pablo? Si Pablo había demostrado tanto conocimiento, tanta sabiduría, tanto ejemplo, tanto amor hacia ellos. Bueno, ellos se agarran de algo para empezar a sembrar cizaña dentro de la iglesia. El argumento es así: un hombre de Dios no puede gozar del respaldo de Dios y al mismo tiempo sufrir tanto. No puede ser posible. De seguro algo tiene él. Así que ellos se presentan como unos superapóstoles sin problemas y empiezan a decirle a la iglesia: yo creo que debe haber algún pecado en este muchacho, porque este muchacho no puede ser que sufra tanto. Pensaban que si las cosas no iban bien en la vida de Pablo, al rato es porque era un impostor. Así que para defender su ministerio y su vida personal, pues en 2 de Corintios el apóstol tiene que hablar muy convincentemente acerca del tema del sufrimiento. ¿Cómo nosotros hoy en la actualidad podemos responder también al sufrimiento? Para esta tarea vamos hoy a profundizar en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3 al 11. Y como ya es costumbre, vamos a ir versículo a versículo para poder tener un entendimiento más profundo de este texto. Sin más ni más, entonces vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 1, versículo del 3 al 11. Empezamos con el versículo 3, lo leo para ustedes. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Este versículo parece bastante inocente, bastante corto, pero tiene 4 verdades acerca de Dios, 4 cosas importantes que debemos entender acerca de Dios. Primero, Dios es el destinatario de toda la alabanza. Nos dice que la alabanza sea para Dios. Todo fue creado por y para la alabanza de su nombre. Es lo primero que tenemos que considerar. Lo segundo que podemos aprender de Dios en este pequeño versículo es que Dios es Padre. Tenemos que detenernos por un momento para contemplar la relación especial que hay entre nuestro Señor Jesucristo y Dios. Hay una armonía perfecta, Padre e Hijo. No solamente esto, sino que tenemos una tercera enseñanza acerca de Dios en este versículo.
Lo tercero que podemos ver en este versículo es que también Dios es nuestro Padre. Él tiene una relación especial también con nosotros. Por medio de su misericordia y por medio de Cristo Jesús, podemos decir que Dios también es nuestro Padre. Y esto es una verdad maravillosa. ¡Qué misericordia! Lo cuarto que tenemos que contemplar en este versículo es que Dios es también la fuente de todo consuelo. 4 retratos, 4 realidades muy claras en un solo versículo. Nos muestra 4 hermosas imágenes de Dios. Retratos que van desde lo más alto del cielo hasta lo más concreto que vivimos en la tierra día con día. Todo empezó con Dios y su propósito en la creación. Lo más elevado es que todo es para la alabanza de su nombre. Después Jesús nos conecta por su misericordia con el Padre y hoy podemos clamar que Él es la fuente de todo consuelo. El mismo Dios que creó todas las cosas es el mismo Dios que nos consuela en cualquier situación. Así que hoy vamos a estudiar la relación que hay entre la misericordia de Dios y el consuelo. De hecho, es interesante que la última palabra de este versículo, al menos en esta versión, sea consuelo, porque es precisamente uno de los temas principales de 2 de Corintios. En todos sus escritos, Pablo utilizó 25 veces la palabra consuelo, 17 veces en 2 de Corintios, y lo vamos a ver en este pasaje en 6 ocasiones. Así que, si Pablo es el apóstol del consuelo en el Nuevo Testamento, podemos decir que 2 de Corintios es la carta del consuelo. Y el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana, yo creo que es el pasaje más que nos brinda más consuelo en toda la Biblia. ¿Por qué Pablo va a dedicar tanta energía en hablar de este tema? Bueno, pues Pablo, más que cualquier otro autor, habla del consuelo porque más que cualquier otro autor habla del sufrimiento. El apóstol a continuación nos va a describir de una forma muy dramática el problema del sufrimiento, pero al mismo tiempo la promesa de su consuelo. Versículo 4. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. El versículo 4 nos golpea de frente como si fuera un camión a toda velocidad con una tremenda realidad. La realidad es que todos tenemos dificultades. El apóstol no desea ignorar esta realidad. No obstante, pese a esta cruda realidad de que todos tenemos dificultades, hay una gran noticia. Él nos consuela. Ese Dios que hizo todas las cosas, que es Dios, es nuestro Padre, también es misericordioso y nos ofrece consuelo. Pablo en el versículo 3 nos dijo o nos dio una declaración muy hermosa de quién es Dios. En el versículo 4 nos va a hacer una declaración hermosa de qué hace Dios. Dios es la fuente de todo consuelo. De seguro usted se ha preguntado, ¿por qué tenemos entonces dificultades? El versículo 4 nos ofrece un propósito para las dificultades, para que podamos consolar a otros. Podemos ofrecer consuelo a otros solo cuando hemos sido consolados por Dios. Quiere decir que el consuelo es primeramente algo vivencial. No puedo dar a otro consuelo si no lo he recibido, si no lo he experimentado primero por parte de nuestro Padre. Por eso el apóstol nos muestra su propia vivencia. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pablo sabe que Dios no solamente consuela su corazón y lo sostiene en la desgracia, sino que también lo dota de la capacidad y le da la tarea y la responsabilidad de consolar a otros en medio de la tribulación. Pablo empieza su carta alabando a Dios por aquello que sus oponentes utilizaban para cuestionarlo, el sufrimiento. En lugar de rechazar a Pablo por su sufrimiento, más bien los
la iglesia de Corintio tenía que unirse a Pablo en esta alabanza y alabar al Señor por las dificultades. Si sabemos dar ánimo, seremos capaces de ayudar eficazmente a quien nos rodea. Nosotros mismos hemos recibido el cuidado de Dios. Y es precisamente lo que este versículo 4 está enfocando. Tenemos una responsabilidad colectiva de dar consuelo a nuestros semejantes. Nuestra responsabilidad en el consuelo no es brindar falsas esperanzas delante del sufrimiento. Por ejemplo, frases de nuestra tradición evangélica criolla. No declare eso para su vida. ¿No ve que el diablo apunta y le sirve lo que usted dice? No llame a los problemas, mejor llame a las bendiciones. ¿Qué es eso? Eso es falso consuelo. El consuelo que tenemos en Cristo no es que llamamos a los problemas o llamamos a las bendiciones, más bien es confiar que aún en los problemas, aún en las bendiciones, podemos clamar a nuestro Dios misericordioso. Nuestra responsabilidad en el consuelo no es ofrecer consuelo en que otros están peor. Esto es algo muy de nuestra cultura. Por ejemplo, he escuchado a muchos consolando a otros de esta forma. Pero no llore, usted no está tan mal. Ve al vecino, ese sí está desgraciado. ¿Qué es ese tipo de consuelo? ¿Que hay alguien peor? En mi infancia yo sufrí mucho con mi tamaño. Sentía que era demasiado pequeño. Bueno, ahora tampoco fue que crecí mucho. Pero el mecanismo de mi mamá era decirme, usted no es pequeño, ve a su primo, él sí está pequeño. Él era 3 años menor que yo. Después creció, me pasó y mi mamá durante toda mi infancia se dedicó a buscar gente más pequeña para que yo me sintiera mejor. Ve aquel sí es más pequeño. ¿Qué es ese tipo de consuelo? El mal ajeno no es un consuelo. Más bien el consuelo que viene de Dios es un consuelo comunitario. Dios me consuela para consolar a otros. No es un consuelo que se aprovecha del mal ajeno para sentirnos mejor. Nuestra tarea es brindar consuelo en Dios, no en el mal ajeno. Versículo 5. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Al ver el versículo 5 tenemos que apreciar que nuestro consuelo emocional no viene de nuestro interior, como nos han dicho, sino que más bien viene del compromiso de Dios de sustentar y salvar a su pueblo. Este versículo nos muestra una relación muy interesante. Entre más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo. Así que aquí existe como una especie de álgebra espiritual. Vamos a verlo en la imagen. En ocasiones pensamos que la relación entre amor y sufrimiento es como lo que se ve en la diapositiva que vamos a ver a continuación. Pensamos que entre más sufrimos, menos amor de Dios tenemos. Pero el apóstol nos muestra una relación muy diferente. Nos está mostrando que entre más sufrimos, más nos consuela el Padre. Entonces lo que tenemos ahí es que lo que creían los corintios es que entre más sufrimiento, menos amor. Lo que nos plantea Pablo más bien es, entre más sufrimiento, más consuelo de Dios. Nunca lo que sufrimos va a superar el consuelo que podemos recibir en Cristo. Lo que tenemos aquí no es masoquismo, más bien es esperanza. Pablo nunca va a glorificar al sufrimiento por el sufrimiento. Tampoco tenemos pruebas de que el mismo apóstol busque sufrir y no está dando aliento a otros para que busquen el sufrimiento. No tenemos acá que el sufrimiento es un tipo de señal de una espiritualidad especial, nada de eso. Lo que tenemos aquí
es que independientemente de lo grande que sea la aflicción, nunca va a ser superado por el consuelo que tenemos en Dios. Entre más sufrimos, más consuelo tenemos por medio de Cristo. Pablo confía en que así como Dios consoló a Jesús en el sufrimiento, lo hará también por él y lo hará por todos aquellos que confían en su precioso nombre. Este es el consuelo que Pablo tiene por medio de Cristo y que está transfiriendo a los demás. Para el apóstol, el sufrimiento no es bueno en sí mismo, no es una virtud cristiana, más bien es una página del libro de texto en la escuela de Dios. No es el sufrimiento en sí lo que nos enseña a tener fe, sino que más bien Dios lo usa como una plataforma donde despliega su poder de resurrección en nuestras vidas. Ya sea por medio de que Dios nos libre del sufrimiento o que nos dé consuelo en medio de él. Versículo 6. Aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y salvación de ustedes, dice el apóstol. Como gente de fe, ¿será que podemos abrumarnos? ¿Cuántas veces nos hemos hecho esa pregunta? Segunda de Corintios nos muestra a un Pablo sumamente espiritual. Un Pablo que ha experimentado más sufrimiento que cualquier otro. Un apóstol que además ha tenido todo tipo de revelaciones. Un apóstol que además ha sido llevado hasta el tercer cielo. Imagínense. Pero este versículo 6 nos da, creo que, el retrato más humano del apóstol. Él mismo estuvo abrumado por las dificultades. De nuevo, lo interesante aquí es que independientemente de lo grande que sea la aflicción, nunca ha superado el consuelo que Pablo ha recibido de Dios. ¿Cuál fue el resultado de las dificultades del apóstol? Pues el consuelo de los hermanos. Lejos de avergonzarse de su padecimiento, él testifica que sus aflicciones son el medio concreto que Dios usó para revelarse a sí mismo y a través de él. El versículo 6 aplica el principio de consuelo a consuelo directamente a los corintios. Cuando ellos fueron consolados, ciertamente pueden consolar a los demás. Y con ese consuelo la iglesia podía soportar con paciencia los sufrimientos. La segunda parte del versículo 6 dice: pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. La consecuencia del sufrimiento y del consuelo de Pablo se describe en este versículo y en el siguiente en dos niveles. En primer nivel, la experiencia que Pablo tiene del consuelo divino es para producir resistencia en los corintios. Así como el apóstol, ellos también pueden depender de Dios para recibir consuelo. Esa capacidad de soportar en medio de la adversidad es la esperanza que Pablo tiene para los corintios. Versículo 7. Tenemos la plena confianza de que al participar ustedes de nuestros sufrimientos, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. En un segundo nivel, la esperanza de Pablo para los corintios es cierta, porque sabe que su participación en el sufrimiento, como la de él en los padecimientos de Cristo, jamás va a sobrepasar la participación del consuelo de Dios. Donde Dios está presente, hay un sentido de seguridad y de paz en medio de la aflicción. Al compartir los creyentes las persecuciones, como lo hizo Jesús, también van a compartir el consuelo de Dios, así como Jesús mismo lo hizo. Nuestro consuelo emocional no viene de nuestro interior, más bien viene de afuera, del compromiso de Dios de sustentarnos y de salvarnos de una u otra forma. Versículo 8. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia.
Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. ¿Qué fue específicamente lo que pasó al apóstol? Bueno, el texto nos está diciendo que tuvieron muchas dificultades en la provincia de Asia. No obstante, no está claro a qué se refiere exactamente el apóstol. Históricamente se han propuesto 4 posibilidades. La primera es que se está refiriendo a los disturbios causados por Demetrio. Si quieren profundizarlo en casa pueden leer Hechos 19, que fue un alboroto grandísimo. La segunda hipótesis es que puede ser una lucha con animales salvajes en Éfeso. Pueden profundizarlo en 1 Corintios capítulo 15, donde el apóstol tiene que luchar con algunas fieras. La tercera hipótesis históricamente es que más bien aquí se refiere al encarcelamiento, con posible pena de muerte, como parece sugerir el versículo 9 y 10 de este mismo texto. No sabemos. Otros especulan en una cuarta opción, que más bien esto se refiere a algún tipo de enfermedad física. Bueno, sea cual fuere, se trató de una experiencia de vida o muerte para Pablo. Aparentemente la iglesia de Corinto ya lo sabía, dado que Pablo tampoco tiene que especificar a qué se refiere. Pero lo que es más que evidente es que el sufrimiento de Pablo era tan grave que no veía más salida que la muerte. En otras palabras, el apóstol se sentía como si tuviera encima una sentencia de muerte. Lo que debemos notar también es que Pablo nos aclara que él mismo conocía su capacidad para aguantar y para sobreponerse de las dificultades. Pero esta situación lo llevó a llegar a una condición totalmente desbordada. Hasta pensaba que no podía salir con vida de esto. Versículo 9. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Lo que estaba esperando Pablo era morir. Confiaba el apóstol en Cristo, ¿sí? Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué aprendió en esta situación? ¿Qué podemos enseñarle a alguien que fue utilizado e inspirado por el Espíritu Santo para escribir el 60% del Nuevo Testamento? ¿Qué tiene que aprender a alguien que ha fundado cualquier cantidad de iglesias? Vio al Señor resucitado, eso cambió su vida. Estuvo en el tercer cielo. ¿Qué más tiene que aprender el apóstol? Bueno, él aprendió en esta situación, nos lo dice el texto, que dejó de confiar en sí mismo y aprendió a confiar solo en Dios. La palabra clave en este texto es solo. Es tan pequeñita esta palabra que la pasamos rápido, pero es muy importante. Usted puede preguntarle a cualquier evangélico si cree en Cristo. No hay ningún problema. Pero si usted le dice que si cree solo en Cristo, la cosa se va a poner un poco complicada. El tema se va a volver incómodo, un poco espinoso. Implícitamente todos tenemos o traemos una teología del plan B. La famosa teología de a Dios rogando, con el mazo dando. La teología criolla de Dios dice, ayúdate que yo. Oiga, pero ¿cómo se la saben? La lección importante en la vida de Pablo es que experimentamos el poder transformador del consuelo de Dios si seguimos la siguiente fórmula. Confiamos en Dios y desconfiamos de nosotros mismos para confiar solamente en Él. Esa es la fórmula para experimentar el poder consolador de Dios. Confiamos en Él, desconfiamos de nosotros y solo lo tenemos a Él. Su consuelo transformador no funciona bajo la fórmula confío en mí mismo
y confío en que Dios me ayudará. La situación al límite en la vida de Pablo le refrescó esto. Solo Él es digno de confianza. Solo Él es digno de alabanza. Aunque Pablo estuvo al borde de la muerte, no murió. Lo que Dios perseguía era que él abandonara su autoconfianza y en su lugar pusiera toda su fe en la gracia del Señor. Estar a las puertas de la muerte significaba para Pablo abandonar completamente cualquier rastro de confianza en sí mismo y depender exclusivamente de Dios. Esto nos enseña que ni nosotros deberíamos considerarnos indispensables. Más bien deberíamos considerarnos como objetos de la gracia del Señor que participan en su servicio, que somos conscientes de nuestros límites y confiamos solamente en Él. Llegados a este punto, el texto que estamos estudiando nos muestra entonces dos razones del por qué los cristianos sufren. La primera de esas dos razones es para poder consolar a otros, como estábamos observando en el versículo 4. La segunda razón es para ayudarnos a no depender de nosotros mismos. Los creyentes vivimos en un mundo caído donde suceden cosas malas. Algunas son estadísticas y otras se deben al mal personal, pero todas las cosas están siendo utilizadas por Dios para nuestra madurez. Versículo 10. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá resucitándonos. Pablo en los primeros versículos puso una señal en el pasado, recordó su historia y ahora esa historia le permite ver hacia adelante y su experiencia pasada le permite tener dos convicciones claras con respecto al futuro, dos cosas que seguramente van a pasar y él está más que claro que van a pasar. La primera es que Dios volverá a rescatarnos y la segunda convicción es que independientemente de lo que pase, Él seguirá depositando su confianza en Dios. Su pasado le permite ver dos cosas para el futuro. No sabe qué va a pasar, no lo tiene claro, pero sabe que aún en medio de esa situación, Dios lo va a rescatar. Y lo otro que tiene claro es que Él va a seguir confiando en el Dios que lo rescata. El sufrimiento es normal para nosotros los creyentes. Sí, los creyentes sufriremos en este mundo caído. Inclusive en algunos momentos vamos a sufrir solamente por ser creyentes. Pero nuestro Dios suplirá cada necesidad física, emocional y espiritual por medio de Cristo. La muerte y resurrección de Cristo no solamente son para el cielo, son para el aquí y ahora. Versículo 11. Y ustedes nos están ayudando al orar por nosotros. Entonces mucha gente dará gracias a Dios porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. La función de esta oración es doble. Recalca la total dependencia del hombre y la soberanía absoluta de Dios, pero al mismo tiempo expresa y promueve la comunión entre los santos. Desde la infancia hasta la vejez, buscamos, protegemos y atesoramos nuestra independencia. En nuestra cultura, inclusive, la reforzamos cuando la relacionamos con nuestra dignidad personal, especialmente con el respeto a los ancianos en nuestra sociedad. Consideramos digno de alabanza o digna de alabanza a las personas que saben cuidar de sí mismas. Sin embargo, el Nuevo Testamento nos enseña que espiritualmente somos parte del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros individualmente formamos parte de un cuerpo.
Somos interdependientes. Dios quiere que dependamos de Él y que confiemos que Él va a satisfacer todas nuestras necesidades y todas las necesidades de su pueblo. ¿Por qué sufrimos? No solamente para recibir consuelo de Dios, sino también para apoyarnos unos a otros. Este texto nos deja muchas lecciones. Este texto realmente es toda una cátedra acerca del sufrimiento y el consuelo de Dios. Pero yo quiero recapitular 3 cosas. Quiero que cuando usted vuelva a pasar por este pasaje, cuando usted lo lea en su casa, recuerde 3 cosas. Pero también quiero que cuando usted esté pasando alguna crisis o sufrimiento, recuerde 3 cosas. La primera de esas 3 cosas es que el consuelo de Dios, que tanta falta hace en nuestra época, no viene de nosotros. Viene de conocer a Dios como el que ha librado y va a librar a su pueblo. El problema fundamental en el mundo evangélico hoy día es que no nos maravillamos lo suficiente de conocer a Dios. Hemos perdido la capacidad de ser sorprendidos por su naturaleza. Su verdad es demasiado distante. Su gracia, demasiado corriente. Su juicio suena como demasiado benigno. Su evangelio suena demasiado fácil. Y su Cristo, demasiado común. Lo más consolador que Dios puede hacer es invitarnos a conocerle y alabarle como el único merecedor de nuestra honra. No me creo con la capacidad de meterme en la mente del apóstol Pablo. Me queda demasiado para poder entender un 5% de lo que él entendió de Dios. Pero si hoy tuviéramos a Pablo aquí en una entrevista, lo sentáramos aquí, usando la imaginación, y le hiciéramos la siguiente pregunta: Pablo, ¿usted cambiaría algo de todo lo que le pasó? Seguramente él nos diría: no cambiaría nada. Nuestra respuesta sería: ¿y por qué? Porque aún en medio de esas cosas conocí a Cristo. Wow. Escribió el 65% del Nuevo Testamento y no se dejaba de sorprender todos los días con su gracia. La única forma de recibir consuelo es: pese a cualquier cosa que yo esté pasando hoy, esto va a resultar en que yo voy a conocer más a Cristo. Queremos soluciones rápidas, pero Cristo se está revelando a nuestras vidas al paso que Él quiere, no a nuestro paso. Primera cosa, nuestro consuelo no viene de convencernos a nosotros mismos de que todo va a estar bien. Nuestro consuelo viene de que Dios ha decidido mostrarnos y revelarnos a Cristo en cualquier situación. Segunda cosa que quiero que recuerden cada vez que pasan por este pasaje, cada vez que pasan por algún sufrimiento, es que Pablo reposa en la convicción de que la soberanía de Dios se extiende sobre cualquier circunstancia. Restringir la extensión del poder o de los propósitos divinos en el mundo es cortar la posibilidad del consuelo en medio de la adversidad. Para Pablo no existe la suerte o lo accidental. Tenemos que resistirnos fuertemente a limitar la soberanía de Dios frente al sufrimiento. El consuelo divino en este texto no es de un Dios que nos ve sufrir, empatiza con nosotros y dice: pobrecito, ay, si yo pudiera hacer algo por vos, pero no, mejor me quedo aquí viendo. No, el consuelo que tenemos de Dios es que el Señor es soberano, está por encima del sufrimiento. Y en algunas situaciones vamos a llegar a situaciones críticas que nos desbordan, pero su gracia está allí para sostenernos, para formar la imagen de Cristo en nuestras vidas. Y lo tercero
es que Pablo confiesa que uno de los propósitos divinos en el sufrimiento es la gloria de Dios. Aunque no podamos entender por completo la intención final de Dios en los sucesos trágicos de nuestra vida, es posible decir que una parte esencial del propósito de Dios en todas las cosas es honrarse a sí mismo, creando un pueblo que como Cristo confíe en Él en toda circunstancia. En contraste con nuestras ayudas modernas, por resistencia Pablo quiere decir que confiamos en el poder de Dios y en sus propósitos en medio de la adversidad firmemente. Esto es especialmente importante en nuestros días. Es muy importante que baje a nuestro corazón. Llegó a hacerse famosa una frase hace algunos años que Dios le da las mejores batallas a sus mejores soldados. No, mis hermanos, Dios le da las batallas a nosotros para descubrir que no somos los mejores y que no podemos solos. Necesitamos la gloria de Dios. En las iglesias hoy en día vivimos tiempos de, no sé si esta palabra existe o la estoy inventando en este momento, milagolatría. 3 veces y me convenzo, milagrolatría. Tenemos una idolatría hacia los milagros. Vayan a la noche de milagros y de gloria. Dios no rescató a Pablo en Asia, ni salvó la vida de Epafrodito para alentar a otros a buscar un milagro. La intención de librar al apóstol de su sufrimiento en Asia era animar a la iglesia a aguantar el sufrimiento en sus propias vidas. Dios no se glorifica en nuestras vidas principalmente por la realización de milagros. Más bien se glorifica en nuestras vidas cuando nos capacita sobrenaturalmente para confiar en aquel que resucitó de entre los muertos, pase lo que pase. La meta última del sufrimiento es enseñarnos que la vida, la muerte, todo, en última instancia, depende de Él. Sigamos expectantes, sigamos resistiendo, sigamos alabando. Dios se glorifica mediante el consuelo que nos da en Cristo Jesús. Y para cerrar, quiero traer en esta mañana, es un poema que más bien terminó siendo una famosa confesión, se llama Yo Creo. La escribió un pastor piadoso llamado Dietrich Bonhoeffer. Y él escribió esto, este pastor, no desde su cómodo escritorio, sino desde la prisión. Llegó un hermano y le dijo: yo creo que Dios te puede salvar de que los nazis te maten. Y él utilizó esta frase para escribir esta confesión. Se llama Yo Creo. Y dice así: yo creo que Dios puede sacar algo bueno de lo malo, e inclusive del mayor mal. Así lo hará. Para ello, necesita que los hombres hagan el mejor uso de todo. Yo creo que Dios dará toda la fuerza que necesitamos para ayudarnos a resistir en todo tiempo de aflicción, pero nunca nos lo da por adelantado. No vaya a ser que confiemos en nosotros mismos y no solamente en Él. Una fe como esta debería aliviar a todos nuestros temores para el futuro. Yo creo que hasta nuestras equivocaciones y nuestros defectos pueden ser de provecho, y que Dios no le resulta más duro tratar con ellos que con nuestras supuestas buenas obras. Yo creo y necesito a Cristo. ¿Usted cree? Yo creo.
Postrémonos delante del Señor. Descansemos en su gracia. Descansemos en su nombre. Y no dejemos de sorprendernos de cómo Él se está revelando a nuestras vidas. ¿Les parece si escuchamos este otro cántico y oramos? Me postro hoy ante ti y puedo aquí yo descansar. Sin ti, Señor, deshecho estoy, mi corazón tú guiarás. Oh Señor, te necesito en cada momento, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. En mi pecado, tu gracia es más. ¿Dónde estás tú? Tu gracia está. ¿Y dónde estás? Yo libre soy. Santidad es Cristo en mí. Oh Señor, te necesito en cada momento, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Enséñame a adorarte a ti al venir la tentación. Cuando débil soy, rendirme a ti, mi esperanza y salvación. Enséñame a adorarte a ti al venir la tentación. Cuando débil soy, rendirme a ti, mi esperanza y salvación. Comparamos nuestra capacidad de soportar el sufrimiento con la capacidad que tuvo el apóstol y a nadie vamos a engañar. Necesitamos de tu consuelo. En un tiempo, Señor, donde estamos viviendo tanta oferta de cosas de autoayuda, nuestra confianza, nuestro consuelo está en tu promesa. No sabemos qué vamos a vivir,
pero sí sabemos que tú vas a estar allí. Nuestro pasado, Señor, nos recuerda que nos has sacado de tinieblas para ver tu luz admirable. Ayúdanos a otros, a consolarlos, a mostrarles el camino al Padre. Y al mismo tiempo, Señor, rogamos que podamos depender de tu gracia, que podamos seguir sorprendiéndonos de tu naturaleza, de tu poder, de tu gloria. Que todas las cosas que podamos vivir, nuestra alma pueda entender que valen la pena si vamos a conocer más a Cristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Mis hermanos, nuestra esperanza no es una esperanza liviana. Nuestra esperanza es que aquel que empezó su buena obra la va a terminar. Vivimos en un mundo donde las noticias son a veces bastante trágicas, pero nuestra confianza está en las buenas noticias de que independientemente de la situación, el Señor nos consuela. Bueno, está de más decir que tenemos que cuidarnos. Estamos viendo alguna mejoría en ciertos números de contagios y eso ha sido por la gracia del Señor que hasta aquí nos ha ayudado, pero no bajemos la guardia. Mostremos el amor al prójimo, tengamos todas las medidas del caso y sobre todas las cosas sigamos atesorando a Cristo y a su palabra. Les quiero invitar, si algunos no sabían, estamos estudiando cada 15 días Apocalipsis, los martes cada 15 días acá en la iglesia y también vía Zoom. Los que quieren conectarse desde sus casas pueden hacerlo. Están más que invitados. Este martes a las 6:30 vamos a tratar de terminar el capítulo 1 de Apocalipsis. Si usted desea y no ha llevado el discipulado, por favor contáctese conmigo, con Tony, con el mismo Paz. Estamos ofreciendo continuamente grupos presenciales para que usted no se pierda ese discipulado. Y muchas gracias por su atención. Vamos a orar, a ponernos en pie para la oración final. Gracias a todos los que nos siguieron también por Facebook. Y clamamos a nuestro Señor. Señor, te damos gracias porque tú nos permites profundizar en tu escritura. Gracias, Señor, porque ¿quiénes somos nosotros para que tú, siendo el creador de cada rincón de la tierra, Señor, fijaras tus ojos en nuestras vidas para formar la vida de Cristo Jesús? Señor, gracias por tu iglesia. Gracias, Señor, por el amor que tú has puesto en tu iglesia. Ese amor por tu palabra, ese amor por tu presencia. Señor, sabemos, Padre Celestial, que tú, Señor, seguirás añadiendo personas, Señor, y nos seguirás ayudando a crecer. Gracias porque nuestra santidad se puede resumir al esfuerzo de tu gracia, transformando nuestros corazones. Señor, bendecimos tu iglesia, ese pueblo que tú amas, que tú has apartado para la gloria de tu nombre, Señor. Yo pido, Señor, que hagas resplandecer tu rostro sobre ellos, que inundes su vida de tu paz, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de esa paz que procede del consuelo de tu gracia, Señor, y que hagas, Padre Celestial, resplandecer el rostro de tu precioso Hijo sobre sus vidas, sobre sus familias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén.